Buenas noches, mi nombre es Agustín Peralta y soy perteneciente al grupo número 3, presentando el trabajo que corresponde a la tarea 4 y 5, el cual es Ley Orgánica de Comunicación de la Pirámide de Kelsen. En esta primera parte voy a explicar el marco teórico del trabajo, específicamente qué es la pirámide de Kelsen, cuál es su importancia en el Ecuador y por qué este tema es fundamental para lo que estamos estudiando todos nosotros, lo que vendría a ser ingenierías, en mi caso la ingeniería industrial. Esta base conceptual nos permitirá entender cómo se organiza el sistema jurídico y cómo los decretos, reglamentos, influyen directamente en los procesos productivos, laborales, ambientales y administrativos. Para empezar, empecemos de lo más básico para ir a lo más complejo. Entendamos primero qué es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es un modelo creado por el jurista austriaco Hans Kelsen a inicios del siglo XX. Él propuso que el sistema jurídico se organiza jerárquicamente. Arriba están las normas más importantes y abajo las de menor jerarquía. Cada norma obtiene su validez de la norma superior. Entendamos también el origen de esta teoría. Kelsen buscaba explicar cómo se relacionan las leyes entre sí y cómo evitar que existan contradicciones dentro del sistema jurídico. Su teoría se convirtió en la base del derecho moderno y es utilizada en países constitucionalistas como el nuestro, el Ecuador. Encontramos también el concepto de jerarquía normativa. Este modelo se representa como una pirámide. En su cúspide está la Constitución, debajo vienen los tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias y posteriormente decretos ejecutivos. Le siguen reglamentos, ordenanzas y resoluciones. Esto significa que ninguna norma inferior puede contradecir a una superior. Por ejemplo, un reglamento no puede contradecir una ley y un decreto no puede violar la Constitución. Aunque bueno, quizás en nuestro país no es del todo así, pero en papel esto es lo que debería suceder. También tenemos la ubicación de decretos y reglamentos. En esta pirámide los decretos y reglamentos están en un nivel bajo e intermedio. Son normas que permiten desarrollar técnicamente lo que la ley establece de manera general. Por eso se le llama normas secundarias. La Constitución del 2008, del año 2008, encabezada por el presidente Rafael Correa, nos dice que claramente esta jerarquía normativa declara que la Constitución es la norma suprema del país y que ninguna autoridad puede emitir decretos o reglamentos que violen la Carta Magna. Gracias a esto, hoy en día el sistema jurídico ecuatoriano funciona de manera más ordenada y con reglas claras sobre quién puede regular qué. Vamos ahora a los antecedentes históricos, ¿no? Porque es importante entender la historia y por qué suceden ciertas cosas y cuándo sucedieron diferentes eventos a lo largo del tiempo. ¿Por qué surgen los decretos y reglamentos? A medida que el Estado se hizo más complejo, especialmente desde mediados del siglo XX, se hizo evidente que las leyes eran demasiado generales, es decir, dejaban carta abierta a interpretación y había vacíos en ellas. Las leyes dicen qué se debe hacer, pero no siempre explican cómo debemos hacerlo. Para resolver esto, el Poder Ejecutivo empezó a emitir decretos y reglamentos. Empezamos también a entender las necesidades administrativas del Estado. Los decretos y reglamentos se convirtieron en herramientas fundamentales para la administración pública, ya que nos permiten o permiten al Estado aplicar leyes,
precisar procedimientos, regular instituciones, organizar el funcionamiento del Estado, responder rápidamente a necesidades urgentes. Ahora, ¿cómo cada norma depende de la otra superior? Porque se hablaba de esto antes, pero ¿cómo sucede esto? Permítanme. Lo importante es que estos instrumentos nunca pueden contradecir a la ley. Si una ley establece una obligación general, el reglamento explica los pasos para cumplirla. Si un reglamento contradice a la ley, simplemente queda invalidado en su totalidad. Y es importante que entendamos esto para así poder entender directamente la pirámide de Kelsen. Este principio de jerarquía evita arbitrariedades y mantiene el orden en el sistema jurídico. Gracias a esto, los ciudadanos, las empresas y las instituciones pueden tener claridad sobre qué normas deben cumplir. He allí la importancia o cómo se ve involucrado en la materia de las ingenierías, de la ingeniería industrial, ocupacional y demás cosas. Empezamos a ver la pertenencia para la ingeniería industrial en este tema. ¿Qué tiene que ver con la ingeniería industrial o con las ingenierías en general? Puede parecer que este tema es exclusivamente jurídico, pero en realidad tiene una relación directa y es lo que les digo, ya que existen normas obligatorias que afectan directamente a la industria. En nuestro futuro campo profesional debemos trabajar con procesos productivos, riesgos, laborales, de calidad, de ambiente, logísticos y por último sistemas administrativos. Todos estos aspectos están regulados por leyes, decretos y reglamentos. ¿Lo entienden? Directamente relacionado con la pirámide de Kelsen. Por ejemplo, para que lo entendamos mejor, existe el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Estos exigen controles de riesgos, ergonomía, iluminación adecuada, manejo de maquinaria, etc. Esto para que la seguridad de los trabajadores prevalezca antes que los intereses materiales o económicos de una empresa, ya que en el pasado, por ejemplo en la Revolución Industrial, se daban diversos casos, extensos casos, ¿sí?, de violaciones a los derechos humanos. Existían jornadas de trabajo muy extensas, las condiciones de trabajo eran absolutamente deplorables para cualquier persona que se atreviese, tuviese la osadía de querer trabajar en una de estas fábricas. Eran más, en vez de fábricas, eran más bien mataderos para algunas personas, ya que también tenemos las normativas de gestión ambiental. Estas establecen cómo manejar residuos, emisiones, ruidos y sustancias peligrosas. También tenemos las leyes laborales. Ya estas regulan horarios, salarios, contratos y reglamentos internos. Además, tenemos normas técnicas, las INEN y estándares ISO, que son adoptados por decretos. Ejemplos reales en plantas industriales para que entendamos aún mejor todo lo que tiene que ver con la pirámide de Kelsen y su aplicación en el mundo laboral y profesional que nos tocará ver y en el cual nos tocará desempeñarnos posteriormente. En una planta industrial no podemos simplemente organizar los procesos como queremos. Debemos cumplir con límites de ruido, límites de emisiones, normas de seguridad eléctrica, medidas de señalización, procedimientos de emergencia, selección de maquinarias con estándares técnicos, planes de capacitación obligatorios y protocolos ambientales. Todo esto nace de decretos y reglamentos. Cómo la jerarquía normativa permite tomar decisiones correctas.
Un ingeniero debe saber qué norma tiene más peso. Por ejemplo, si un manual interno contradice un decreto, prevalece el decreto y el manual interno deja de tener importancia y deja de ser válido, es lo que hablamos antes. Y si un decreto, nuevamente, y si un decreto contradice una ley, la que prevalece es la ley, más no el decreto queda invalidado por completo. Por eso, conocer la pirámide jurídica nos ayuda a diseñar procesos legales, procesos seguros, evitar sanciones, obviamente cumplir auditorías, mejorar la productividad sin violar normas y garantizar la calidad y seguridad. Para cerrar este tema, por último, mis compañeros posteriormente estarán hablando más acerca de la pirámide, de las normas, de las de la pirámide jurídica, de los decretos y de las leyes, pero yo me centro más en lo que es la introducción al tema. Así que demos una retroalimentación de todo lo que acabamos de hablar, ¿verdad? En resumen, la pirámide de Kelsen no solo es un concepto jurídico, sino también es una herramienta fundamental para comprender la normativa que regula todas las actividades dentro de una industria. Para nosotros, como ingenieros, o bueno, en mi caso, me voy a desempeñar, si Dios quiere, como ingeniero industrial, conocer este marco legal me va a permitir y va a ser indispensable para operar de manera eficiente, segura y en el cumplimiento con la ley. Esto ha sido todo por mi parte, lo dejo en buenas manos, en las manos del resto de mis compañeros que procederán a darle las siguientes partes de la Ley Orgánica de Comunicación y la pirámide de Kelsen. Muchísimas gracias. Continuando con la exposición, el ordenamiento jurídico ecuatoriano se estructura siguiendo el modelo de la pirámide de Kelsen, una teoría que establece que las normas jurídicas se organizan jerárquicamente y que cada nivel obtiene su validez de uno superior. En Ecuador, este principio se consolida especialmente con la Constitución del 2008, que reconoce la supremacía constitucional y dispone que ninguna norma, decisión administrativa o acto estatal pueda contradecir sus disposiciones. Debido, debajo de la Constitución se encuentran los tratados internacionales, las leyes orgánicas y ordinarias y posteriormente los decretos ejecutivos, reglamentos, acuerdos ministeriales, instructivos y resoluciones administrativas. Esta jerarquía no es una simple clasificación conceptual, sino una herramienta práctica que determina qué normas se debe observar en el diseño y ejecución de procesos técnicos, productivos y administrativos. En este marco, los decretos y reglamentos ocupan un papel fundamental. Los decretos ejecutivos son disposiciones emitidas por el presidente de la República, generalmente para regular la administración pública o desarrollar aspectos específicos de las leyes generales. Los reglamentos, por su parte, constituyen normas secundarias que detallan, precisan y operacionalizan lo dispuesto por las leyes. Ninguno de estos instrumentos puede exceder los límites impuestos por normas superiores, especialmente la Constitución y las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. La razón de su existencia radica que las leyes, al ser normas generales, no siempre pueden describir de forma exhaustiva procedimientos técnicos y requisitos operativos o actividades específicas que requieren un nivel de detalle mayor. En consecuencia, el Poder Ejecutivo expide reglamentos que permiten aplicar eficazmente la ley en la práctica. En este proceso normativo está estrechamente vinculado con la ingeniería industrial, una disciplina que se fundamenta en el diseño, control y optimización y mejora de sistemas productivos y administrativos. La mayoría de procesos industriales en Ecuador, en nuestro país, se encuentran reguladas directamente o indirectamente por leyes,
reglamentos, normas técnicas e incluso instructivos. Por ejemplo, la gestión de riesgos laborales requiere la aplicación de la legislación de trabajo y de seguridad ocupacional, que a su vez se desarrolla mediante reglamentos que obligan a las empresas a identificar peligros, evaluar riesgos, implementar controles técnicos y capacitar al personal. Para cumplir estos requisitos, los ingenieros industriales deben comprender no solo la norma vigente, sino también su jerarquía, puesto que de ella depende la validez o aplicabilidad de cualquier procedimiento, intento o manual de operaciones. Dentro del ámbito regulatorio técnico, la norma INE y los estándares internacionales, como la ISO, constituyen un complemento esencial en la pirámide normativa. Aunque no tienen carácter de ley por sí mismas, se vuelven obligatorias cuando un reglamento o decreto adopta explícitamente o cuando un contrato público o privado exige su cumplimiento. El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INE, adopta, adapta y publica normas técnicas que abarcan procedimientos de calidad, métodos de ensayos, especificaciones de productos, protocolos de seguridad y lineamientos para instalaciones industriales. De manera similar, estándares internacionales como ISO 9001, gestión de calidad, ISO 14001, gestión ambiental, e ISO 45001, seguridad y salud ocupacional, forman parte de la estructura técnica que respalda las aplicaciones de las leyes y reglamentos en el ámbito productivo. Su adoptación implica que cualquier proceso industrial debe ser diseñado, documentado y evaluado bajo metodologías uniformes y aceptadas internacionalmente. La antigua norma OSHA 18001, ampliamente utilizada en el Ecuador para la gestión de riesgo, fue reemplazada por la ISO 45001, lo que impidió una transición normativa y técnica que impactó directamente a las empresas. Las industrias debieron actualizar sus matrices de riesgo, redefinir procedimientos, capacitar al personal y asegurar la compatibilidad de su sistema de gestión con la nueva norma. Este ejemplo muestra cómo las normas técnicas, aunque no parezcan vincularse a primera vista, se integran a la estructura jurídica al ser incorporadas mediante reglamentos o políticas públicas. En Ecuador existen múltiples ejemplos de decretos ejecutivos como impacto en el ámbito industrial. Uno de los más visibles fue el Decreto Ejecutivo 1096, emitido durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, por allá en el año 2020. Este decreto estableció medidas obligatorias como restricciones de movilidad, protocolos sanitarios, uso de equipos de protección y normas de distanciamiento en espacios laborales, públicos y privados. Su vigencia obligó a las industrias a reorganizar, rediseñar flujos de trabajo y adaptar procesos productivos para cumplir con las disposiciones del Ejecutivo. Una de las medidas tomadas para el trabajador fue adaptarse a la modalidad virtual, un trabajo virtual que se hacía desde casa, cumpliendo con sus horarios laborales. Otro ejemplo es el Decreto Ejecutivo 1121, que regula la administración del talento humano en el sector público. Documento que, aunque no se dirige exclusivamente a la industria privada, impacta a todos los proyectos, consultorías o actividades donde ingenieros industriales operan en instituciones estatales. También se pueden mencionar decretos de reorganización industrial, como el decreto 560, que afecta la contratación de servicios y la ejecución de proyectos industriales cuando involucran en entidades públicas. A nivel ministerial, los reglamentos e instructivos completamente en el marco normativo, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, emite acuerdos con instrucciones para la elaboración y aprobación de reglamentos internos del trabajo, un documento obligatorio para toda empresa, privada o pública. Estos instructivos determinan aspectos como horarios. Ya sabemos que en nuestro país se da la media de 8 horas diarias laborables, 40 horas semanales.
medidas disciplinarias, normas de seguridad y procedimientos administrativos, los cuales deben ser incorporados en los procesos internos de cualquier organización, tanto pública como privada. Asimismo, los ministerios encargados de ambiente, energía, producción o salud publican reglamentos técnicos que establecen condiciones de operación, límites permisibles, protocolos de inspección y sanciones. Estas normas detallan aspectos como la manipulación de sustancias peligrosas, la eficiencia energética, la gestión de residuos, la trazabilidad de procesos productivos y la calidad de productos manufacturados. Cuando un ingeniero industrial diseña o mejora un proceso, debe integrar simultáneamente la ley, el reglamento, la norma técnica y el instructivo aplicable. Por ejemplo, si se trata de diseñar un sistema de seguridad industrial, la Constitución y las leyes establecidas con los derechos y obligaciones generales, los reglamentos detallan cómo deben implementarse los programas de prevención, las normas ISO, proporcionar la metodología de gestión y los instructivos internos que definen las tareas específicas. Un procedimiento que contradiga un reglamento carecería de validez y uno que ignore una norma técnica obligatoria pondría a la empresa en riesgo de sanciones. Por ello, comprender la jerarquía normativa no es un ejercicio teórico, sino una necesidad. Una necesidad que se vuelve operativa, que influye directamente en la productividad, la seguridad, la calidad y la eficiencia. Así, la interrelación entre leyes, decretos, reglamentos, normas INE, estándares ISO e instructivos crea el marco dentro del cual operan los sistemas productivos ecuatorianos. La capacidad del ingeniero industrial para interpretar correctamente este marco incide tanto en la toma de decisiones como en la planificación estratégica de procesos. Desconocer la jerarquía o el impacto de una norma puede llevar a diseñar procedimientos ineficientes, generar gastos innecesarios para la empresa, incumplir requisitos legales o exponer a la organización a riesgos laborales o ambientales, e incluso llevar a una empresa a ser sancionada ya sea económicamente o con la clausura del local de la empresa y con la retención muchas veces de los bienes. En definitiva, el estudio de la pirámide de Kelsen en Ecuador, especialmente en lo relativo a los decretos y reglamentos que hemos tratado, permite entender cómo funciona el sistema jurídico que regula todos los procesos industriales del país. Para quienes se forman en ingeniería industrial, esta comprensión es imprescindible para ejecutar proyectos de manera segura, eficiente y conforme a una normativa vigente, integrando aspectos legales y técnicos y en cada decisión operativa. Buenas, a mí me toca hablar sobre los ejemplos de decretos en el Ecuador. Decreto Ejecutivo 116-2025. Reforma el reglamento de la ley que regula la producción y comercialización del banano, plátano y otras musáceas, permitiendo al Ejecutivo ordenar de forma excepcional la revisión de precios mínimos de sustentación y precios referenciales FOB en cualquier momento del año. Decreto Ejecutivo 123. Decreto mediante el cual se da por terminado el acuerdo migratorio, estatus migratorio entre Ecuador y Venezuela. Decreto Ejecutivo 1096-2020. Modifica normas anteriores. Modifíquense el decreto número 155 y otros. Es un ejemplo de cómo se utilizan decretos para reformar otros decretos u organismos públicos. Decreto Ejecutivo 1121-2016.
supresión de varios viceministerios y secretarías del Estado, con el fin de reorganizar la administración pública, un uso del decreto para reestructuración institucional. Decreto Ejecutivo 500 y Decreto Ejecutivo 505, 2025, fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional del Ecuador, porque se consideró que vulneraban lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución relativo al reemplazo presidencial. Este caso muestra la importancia de la jerarquía normativa y del control de constitucionalidad sobre los decretos. Mendoza, Decreto Ejecutivo 500-2022. ¿Cómo modifican otros decretos? Otros decretos modifican decretos previos, principalmente mediante la derogación o la sustitución, donde un decreto posterior puede derogar uno anterior, ya sea citándolo directamente o por ser incompatible con su contenido tal, o pueden sustituirlo totalmente al incidir en el fondo del asunto, dejando sin efecto al anterior de manera total o parcial sin necesidad de mencionarlo, actuando como nueva regulación que prevalece, aunque a menudo se habla de modificación en lugar de sustitución en la práctica oficial. ¿Cómo los decretos afectan instituciones? Los decretos afectan a las instituciones al organizar, regular y controlar la admisión pública, detallar las aplicaciones de leyes existentes o crear normas con rango de ley en emergencias, para actuar con urgencia, impactando el equilibrio de poderes, el debate parlamentario y la función legislativa. A veces generando debate sobre el abuso en su uso para eludir controles y deliberación democrática. ¿Cómo se evalúan la constitucionalidad de los decretos? La constitucionalidad de los decretos se evalúa mediante el control de constitucionalidad, un mecanismo jurídico ejercido principalmente por tribunales constitucionales o cortes supremas para asegurar que ningún decreto vulnere la Constitución, utilizando herramientas como la acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional o el juicio de amparo, lo que permite a jueces declarar su inaplicabilidad o nulidad para proteger la supremacía constitucional y los derechos fundamentales. Ejemplos de decretos relacionados a la ingeniería industrial. Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Este decreto regula los estándares mínimos que deben cumplir los empleadores en materia de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional. Obliga a garantizar un ambiente de trabajo seguro, considerar riesgos físicos, mecánicos, químicos, eléctricos, entre otros, y adoptar medidas preventivas. Relevancia para ingeniería industrial. Cualquier planta industrial, taller o línea de producción debe diseñarse y operar respetando estos estándares. Selección de maquinaria, mantenimiento de maquinaria, procedimiento de seguridad, ergonomía y control de ruido, delimitación de áreas de riesgo, etc. El ingeniero industrial debe conocer este decreto para asegurar conformidad legal en procesos productivos. Decreto Ejecutivo 1761, Reglamento Ambiental para actividades eléctricas y sector eléctrico. Este decreto regula las obligaciones ambientales para generación, transmisión y distribución de electricidad en todas sus fases: construcción, operación, mantenimiento y cierre. Introduce procedimientos para prevenir, controlar o mitigar impactos ambientales. Exige estudio de impacto, planes de gestión ambiental, controles de emisión,
protección de recursos como agua, etc. Ecuador 2001. Relevancia para ingenieros industriales involucrados en proyectos eléctricos, energéticos, planta industrial con generación propia, mantenimiento de instalaciones eléctricas o remodelaciones. Este decreto impone requisitos técnicos y ambientales que deben respetarse en diseño, operación y mantenimiento. Decreto Ejecutivo 2066, Reglamento General de la Ley del Régimen del Sector Eléctrico. Este decreto regula la aplicación de la Ley del Sector Eléctrico, definiendo normas, procedimientos, incentivos para energías renovables, priorización de recursos, requisitos técnicos para proyectos energéticos, lo que impacta en plantas industriales, cooperan con suministros eléctricos, energías renovables o usan electricidad de forma estratégica. Relevancia en industrias, el diseño de sistema energético, eficiencia energética, uso de fuentes renovables o cumplimiento normativo con regulación del sector eléctrico requiere que el ingeniero industrial conozca este decreto. Decreto Ejecutivo 1215, Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas, Ambiental General para sectores extractivos e industriales. Este decreto regula las actividades hidrocarburíferas, gestión ambiental en operaciones extractivas, almacenamiento y manejo de sustancias químicas, residuos, tratamiento, medidas de seguridad, disposiciones para prevenir contaminación, protección ambiental, manejo de derechos industriales, etc. Relevancia. Si una industria trabaja con químicos, combustibles, residuos peligrosos o tiene procesos de transformación, este decreto define los requisitos mínimos de operación ambiental y de seguridad. El ingeniero industrial debe integrar estos requisitos en los procesos, diseños de planta, manejo de residuos, procedimientos de mantenimiento, control de derrames, etc. Decreto Ejecutivo 1815, Política de Estado de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Este decreto define la adaptación y mitigación del cambio climático. Es política del Estado y ordena la elaboración de planes nacionales de mitigación y adaptación. Implica regulaciones ambientales, de emisiones, control de procesos industriales, monitoreo ambiental, eficiencia, uso de recursos. 2009. Relevancia. Para industrias que desean operar de manera sostenible o con conciencia ambiental, mucho del campo de la ingeniería industrial moderna, este decreto representa un marco regulatorio que puede condicionar diseños, procesos productivos, tecnologías limpias, control de emisiones, eficiencia energética, entre otros. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera. A mí me toca hablar sobre la conclusión. En sí, el estudio de las leyes y los reglamentos no solo constituye un requisito teórico dentro de la formación académica, sino que representan un pilar esencial para el ejercicio profesional de la ingeniería industrial. Comprender su estructura, función, normativa y su impacto directo en los procesos productivos permite a los futuros ingenieros actuar con responsabilidad, eficiencia y apego a la legibilidad. A través de este análisis se evidencia que todo sistema organizacional, desde la seguridad laboral hasta la gestión operativa, depende de un marco jurídico que ordena, guía y evalúa la conducta institucional. Del mismo modo, las recomendaciones dirigidas a los estudiantes de ingeniería industrial refuerzan la necesidad de cultivar disciplina
pensamiento crítico, ética profesional y actitud de mejora continua. Aplicar estos principios en su formación diaria no solo les permite comprender mejor la importancia de las normas, sino utilizarlas estratégicamente para optimizar procesos, garantizar el cumplimiento regulatorio y promover ambientes laborables seguros y de calidad. En conjunto, tanto el análisis normativo como las sugerencias académicas concluyen en una misma idea. Un ingeniero industrial compete no solo domina los procesos técnicos, sino que entiende y respeta las reglas que lo sustentan construyendo. Así una práctica profesional integral, responsable y orientada al progreso organizacional y social. Esa sería la conclusión. Ahora les voy a hablar sobre las recomendaciones, principalmente para un estudiante que estudia ingeniería industrial. Familiarizarte con la normativa vigente. Revisa constantemente leyes laborables, de seguridad industrial, normativas de calidad y reglamentos internos de las organizaciones. Esto te permitirá comprender mejor el entorno real donde operan los procesos industriales. Como segundo paso tenemos: integra la teoría legal con la práctica técnica, lo que quiere decir que cada vez que estudies procesos, producción, logística o seguridad, identifica qué leyes o reglamentos aplican en esa área. Esto fortalece tu criterio profesional y tu capacidad para tomar decisiones responsables. También les voy a dar la tercera recomendación: desarrollar pensamientos críticos y éticos. Esto quiere decir que los ingenieros industriales suelen tomar decisiones que afectan a personas, recursos y sistemas completos. Evalúa siempre las implicaciones legales y morales a tus acciones. Le voy a hablar sobre la recomendación número 4, que nos habla sobre fortalecer nuestras habilidades de investigación. Buscar, interpretar y analizar leyes o reglamentos en una competencia es clave. Debemos acostumbrarnos a leer documentos técnicos y jurídicos con atención a los detalles. Tomar atención a cada detalle de los documentos, sean técnicos o jurídicos, para así tener claro todo sobre esos documentos. Y les voy a hablar sobre la recomendación número 5. Debemos practicar el cumplimiento normativo desde la universidad. Lo que nos quiere dar a entender es que debemos respetar los reglamentos académicos y normas de seguridad en laboratorios y procedimientos establecidos. Debemos aprenderlos a respetar porque ellos van a estar en toda la base de nuestros estudios en sí. También esto nos ayuda a crear hábitos que luego podremos aplicar en las industrias, en nuestra carrera por la cual estamos estudiando. Le voy a dar también la sexta recomendación, que es participar en actividades prácticas en sí, proyectos como proyectos, simuladores, visitas industriales y casos de estudio que te ayudan a ver cómo la normativa se aplica realmente en una empresa. Como ahorita, en este mes en la facultad hicieron visitas a empresas y nos explicaron procesos y cosas así. También le voy a hablar le voy a dar la séptima recomendación. Lo que quiere decir es que debemos mejorar nuestras habilidades de comunicación. Un ingeniero industrial debe explicar procesos, justificar decisiones y presentar informes. Con claridad, debemos tener claridad al comunicar las reglas y procedimientos es esencial. O sea que en sí debemos aprender a ser comunicativos, porque en sí nuestra carrera también nos exige, porque al momento de hablar sobre reglas, reglamentos, procesos, todo eso los debemos dar de manera clara y sin errores, sin equivocaciones, porque son cosas en sí legales.
y que deben ser dados de manera clara. Les voy a hablar también, les voy a dar una octava recomendación. Debemos desarrollar competencias en gestión de riesgos, o sea que en sí debemos identificar peligros, evaluar consecuencias y proponer controles alineados a normas como ISO 40001 e ISO 9001. Esto eleva nuestro valor profesional. Aprender sobre esas normas, que en sí son una base en nuestras carreras, que en sí debemos aprendernos detalle a detalle sobre ellas, nos ayuda a tener un mejor valor profesional y a la vez nos ayuda a lograr saber más sobre nuestras carreras y saber la base de nuestra carrera en sí. Les voy a dar una novena recomendación, que es mantener una mentalidad, que debemos mantener una mentalidad de mejora continua. La normativa no es un límite, sino una base que optimiza procesos, aprende a transformar reglas en oportunidades de eficiencia. O sea, en sí lo que quiere decir es que debemos aprender a optimizar procesos, debemos aprender a optimizar procesos y a siempre llevar una mejora continua. Y les voy a dar una 10ª recomendación, que quiere decir que debemos prepararnos para liderar con responsabilidad. El conocimiento de leyes y reglamentos nos permitirá dirigir equipos con seguridad, justicia, respeto, responsabilidad, características esenciales y a la vez tener las características esenciales de un ingeniero industrial exitoso. Por lo cual siempre debemos ser responsables y también debemos respetar a nuestros compañeros en sí. Bueno, y concluyo con un concepto más. En definitiva, los literales analizados demuestran que el ejercicio profesional del ingeniero industrial no solo se limita al dominio de técnicas productivas, sino que también requiere comprender y aplicar un sólido marco jurídico que regula la calidad, la seguridad, el ambiente, la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo. Es una obligación ética, legal y profesional que asegura que las organizaciones operen de manera responsable, competitiva y sostenible. El vínculo entre ingeniería y legalidad es profundo y permanente. Solo mediante la aplicación rigurosa de leyes, normas técnicas, reglamentos y estándares internacionales es posible garantizar procesos industriales confiables, seguros y alineados con el desarrollo sostenible del país. Por ello, el ingeniero industrial no solo diseña y optimiza sistemas, sino que también actúa como gerente del cumplimiento normativo, de la mejora continua y la integridad operativa de las empresas. En sí, el ingeniero industrial tiene varias funciones en las cuales se puede desempeñar y desestresar, de las cuales en sí aprenden de la mayoría o solo deciden especializarse en una, que eso van eligiendo conforme van avanzando la carrera del ingeniero industrial. Y bueno, esa sería nuestra exposición sobre la pirámide del Kelsen del literal E y F. Nosotros somos el número 4 y nos tocó ese tema, y eso sería todo. Gracias. Literal E, normas regionales, INEN, ISO, Código de Trabajo. En las normas regionales y ordenanzas distritales, estas las encontramos en el nivel E de la pirámide de Kelsen y afectan directamente a las operaciones industriales y empresariales. Incluyen el uso de suelo y urbanismo, que son regulaciones municipales donde se pueden ubicar industrias, zonificación, densidad y tipo de actividad permitida. Permisos y licencias. Ordenanzas para obtener licencia de funcionamiento. Permisos ambientales, sanitarios o de construcción. Gestión ambiental. Normas locales para manejo de efluentes, residuos, ruidos, emisiones y control ambiental.
Horario de operación industrial. Regula municipales sobre horarios permitidos para operar, que incluyan procesos, logística y turnos de trabajo. Leyes y decretos relacionados a SST. Incluye normativa nacional que impacta directamente a la seguridad laboral. Nuevo reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Sustituye al Decreto Ejecutivo 2393. Establece obligaciones de prevención, exámenes ocupacionales, capacitaciones, gestión de riesgo y sistemas preventivos internos. Código de trabajo. En las características generales encontramos que regula relaciones laborales entre el empleador y el trabajador. Establece derechos, contratos, jornadas, remuneraciones, despidos, estabilidad y principios como la irrenunciabilidad de derechos. Normas técnicas. Se aplican a sistemas de calidad, ambiente y seguridad laboral. INE. Normas nacionales obligatorias cuando un decreto o reglamento lo exige. Incluyen normas para calidad de productos, etiquetado, procesos, construcción y seguridad. ISO 9001, gestión de calidad, que está enfocada en procesos y la satisfacción del cliente. Basada en el siglo PHBA, obligatoria cuando un contrato, reglamento o autoridad lo exige. ISO 14001, gestión ambiental. Establece requisitos para gestionar impactos ambientales de la organización. Exige identificar y cumplir legislación ambiental aplicable. ISO 45001, seguridad y salud en el trabajo. Sustituye a OHSAS 18001. Se enfoca en prevención de riesgos laborales, obliga a identificar peligros, evaluar riesgos y cumplir leyes nacionales vigentes en SST. Integración con la pirámide de Kelsen. Subordinación. Las ordenanzas y normas técnicas que encontramos en el nivel E están por debajo de las leyes nacionales y de la Constitución. No pueden contradecir normas superiores. Se vuelven obligatorias cuando un decreto o reglamento las adopta. Un municipio las incorpora a una ordenanza. Un contrato público o privado exige su cumplimiento. Y un punto clave a destacar es que en el literal E representa el nivel donde se encuentran las normas de carácter operativo que afectan directamente a los procesos industriales, permisos, seguridad, calidad y ambiente.